todos a este webinar, que es un webinar informativo, ¿vale? Así como en otras ocasiones hemos hecho webinar pues más amplios por el contenido que se trataba, hemos considerado que era una norma de suficiente calado como para hacer este webinar informativo y sobre todo preveniros de lo que va a venir, ¿no? De lo que acontece en todo el tema de sostenibilidad ambiental. Le hemos llamado Cumplimiento Legal Ambiental, Nueva Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Como veréis, pues nos va a traer muchas novedades y creo que va a ser la norma que nos marque las pautas de actuación en los próximos años. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora lo veremos. Comentaros que Qualitas, ¿vale?, hace este webinar y pertenecemos a la marca Integra. Integra es una consultora tecnológica y estrategia en la que pues tenemos distintas líneas de actuación, desde la parte en la que estamos ahora, consultoría en todo temas de sistemas de gestión, medio ambiente, calidad, seguridad y salud de trabajo, y temas de excelencia empresarial, ¿vale?, que sería la línea de estrategia en la que se sitúa Qualitas, a otras líneas de trabajo de actuación, como puede ser el tema de talento, para la gestión de talento y soluciones de recursos humanos, de temas de tecnología, de hardware, desarrollo de software, seguridad, tecnologías punta, experiencia digital, en las que están nuestros compañeros de marketing y comunicación, y en la línea de trabajo de IoT, data e inteligencia artificial, y para soluciones de negocio. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Vale, bueno, pues lo primero, nuestro compañero y especialista en todo el tema de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, Alberto Marco, nos va a hablar sobre las novedades de la Ley 7/2021 que nos está diciendo esta ley. Luego hablaremos de los puntos claves de la ley y cómo dar respuesta a esos puntos clave desde un punto de vista de lo que le va a repercutir a las empresas, de las organizaciones. Veremos cuáles van a ser los próximos pasos en legislación ambiental, porque esto solo, por eso lo que quiero recalcarlo, solo es un punto de partida para lo que va a venir. Veremos también una solución que disponemos en Qualitas para dar cumplimiento legal ambiental en todas las organizaciones y tendremos una última parte de conclusiones, luego y preguntas para que vosotros, pues en la parte de preguntas o en el chat, pues expongáis pues aquellas dudas que os han surgido a lo largo de este webinar y que las intentaremos resolver. Si no da tiempo a lo largo del webinar, porque es verdad que es cortito, pues las responderemos por correo electrónico, ¿vale?, que nos quedan aquí todas. Y bueno, y sin más dilación, pues doy paso a Alberto Marco para que nos explique estas novedades. Bueno, buenos días a todos. Como bien dice Beatriz, mi nombre es Alberto y les voy a acompañar a lo largo de estos tres primeros puntos que ya comentaba anteriormente. Primero deciros que la Ley 7 del 2021, desde lo que es nuestra visión, supone pues, lo que podríamos definir ya casi como una tercera revolución industrial. Pensar que la primera revolución industrial se basó en el carbón, la segunda se basó principalmente en el petróleo y ahora esta tercera revolución precisamente hace hincapié en la disminución en el uso de estas energías no renovables, ¿vale?, por sus afecciones al medio que todos conocéis, y la utilización de energías de tipo renovable, ¿vale? Vamos a ver un poco en este primer punto qué objetivos fija la ley, ¿vale?, para luego ver dentro de la ley cómo vamos a tener que desarrollar distintos temas dentro de las organizaciones para poder adecuarnos a este cambio que citaba anteriormente. Y, por último, los plazos, ¿vale? Pensar que, como es una ley, todavía no establece requisitos reales a cumplir. Los requisitos se definirán a continuación de la propia salida de la ley y hay unos ciertos plazos, ¿no? Aparecerán nuevos reales decretos, aparecerá nueva legislación, etcétera, que nos indicará cómo tenemos que cumplir estos puntos que fija la ley. Vamos a empezar, pues, y vemos un poco los ejes fundamentales de la ley. Se basa, en principio, en el cumplimiento de esos acuerdos ya firmados por el Estado español en 2015, que es el Acuerdo de París, ¿vale?
Como os citaba antes, esa descarbonización de lo que es la economía española y su transición a un nuevo modelo. Y luego, promover la adaptación a los impactos de cambio climático, ¿vale? Como veis, todo está muy asociado y lo que hace la ley es fijar, en principio, una serie de objetivos para los cuales fija dos fechas fundamentales. La primera que veremos ahora es el 2030 y la última que veremos a continuación es la del 2050. Para el 2030, los objetivos para el 2030, ¿vale?, van en relación a tres elementos importantes. Una, como todos podemos entender, es la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Otra es el implemento de lo que es las energías renovables y que las energías renovables se conviertan en el eje fundamental de lo que es el abastecimiento eléctrico a nivel de todo el Estado. Dos, y por último, el tercer caso, que sería lo que, como veis al final en el punto último, que es la reducción del consumo de esas energías primarias de las que hemos hablado anteriormente. Pensar que uno de los factores fundamentales que veremos luego a continuación, cuando ya ahondemos en el núcleo duro de la ley y las afecciones que produce dentro de la empresa, ¿vale?, o dentro de las organizaciones, que es el cálculo de la huella de carbono, pensar que nosotros siempre estamos hablando, pensando en emisiones, por ejemplo, de CO2, pero evidentemente para reducir esas emisiones de CO2, ¿vale?, o de gases de efecto invernadero, lo que tendremos que centrarnos también es en la reducción de los consumos, obviamente, ¿vale? Entonces, la idea está clara. Tenemos que implementar energías limpias, ¿vale?, ir eliminando lo que son las energías no renovables, como decíamos anteriormente, y evidentemente también ir adaptando nuestro consumo, ¿vale? Bien. Estos serían, como veis, los objetivos para el 2030 y, por último, tendríamos el objetivo ya fuerte para el 2050, que es alcanzar la neutralidad climática, como podéis ver. El sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Os adelanto que dentro de la propia ley ya hace alusión a esa descarbonización que veíamos antes, ¿vale? Lleva otra serie de elementos paralelos que va describiendo en la propia ley. Por ejemplo, ya no se van a permitir futuras explotaciones o yacimientos de petróleo o búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo, etc. Para que veáis un poco cómo la ley también se desarrolla por otros ámbitos. Aunque ahora veremos los que realmente pueden afectar de forma más clara a las organizaciones. Y nos metemos a ello, pues. Bien, ¿cuáles son los puntos clave? Bueno, pues los puntos clave los veis ahora en este pequeño quesito, donde las afecciones principales que va a provocar a la empresa o el desarrollo, lo que nos tendremos que poner a trabajar conforme se vaya desarrollando normativamente la propia ley, tiene que ser en el tema de la movilidad sostenible, ¿vale?, que ya se ha ido trabajando y ya veis, mejor dicho, cómo en las diferentes ciudades, por ejemplo, se han ido aplicando normativas, ¿no? Hablaremos de la transición justa. La transición justa viene a ser que, claro, toda esta gran revolución de la que hemos hablado al principio va a conllevar que ciertos sectores se van a ver afectados por esa innovación o por ese cambio, ¿vale?, y van a necesitar apoyo apoyo económico para poder realizar esa transición o ese paso. Luego, que van a aparecer nuevos criterios ambientales en la contratación pública. Como veréis, también en la ley hace especial hincapié, sobre todo en la contratación pública de obra, ¿vale? Luego lo veremos cuando lleguemos al apartado. Fundamentalmente, especifica en ese sentido la ley. Luego, pensar también que está pendiente su desarrollo, por lo cual igual van añadiendo nuevos factores. Obligaciones de información, donde esto afecta a empresas grandes, como veréis, fundamentalmente, o de tipología ya mayor de lo que es el común de la empresa española, y el cálculo de la huella de carbono, que, como en los casos anteriores, ya vuelve a tener importancia porque se tendrá que definir qué empresas se van a ver afectadas por este cálculo de la huella de carbono y además planes de acción para
reducción de esa huella de carbono o del resultado de ese cálculo, ¿vale? Bien, vamos a empezar pues por la movilidad sostenible. Lo tenéis más o menos claro porque lo habéis ido viendo a lo largo de estos años, ¿vale? Y porque además esto sí que es esto es Vox Populi, ¿vale? Lo habéis visto en los diferentes medios de comunicación y como afección real a las empresas ya aparece un primer tema, que es, como podéis ver, en el 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros no tendrán que tener emisiones directas de CO2, ¿vale? Para el 2030 el Plan Nacional Integrado va a definir un poco cómo hacemos esa transición, cómo los vehículos van a tener que encaminarse a ese objetivo final del 2050. Entonces, pues hablará un poco también, pensar en todos la tipología de vehículos, dijéramos, que tenemos ahora, ¿vale? Desde los vehículos diésel, gasolina, etcétera, pasando por los diferentes vehículos eléctricos o con sistemas mixtos, etcétera, ¿vale? Pensar también que otra de las afecciones va a ser que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que tener planes de movilidad urbana sostenible. Eso ya sabéis que supone, suponen siempre limitaciones a la circulación de vehículos contaminantes. Entonces, ese tema, pensar sobre todo en empresas que tienen que realizar mantenimientos o actividades de reparto, etcétera, con los condicionantes que tenemos actualmente de los vehículos comerciales ligeros, en cuyo caso la mayor parte de ellos son vehículos diésel o gasolina, pues vale, se van a ver muy condicionados, entonces tendremos que hacer una transición a vehículos que evidentemente reduzcan sus emisiones o no tengan emisiones, ¿vale? Esa sería la primera afección. Como veis, en todas las presentaciones veréis en qué punto del articulado de la ley se desarrolla. En este caso, la movilidad justa se desarrolla en el artículo 14 de la ley. ¿Qué más tendríamos? La estrategia de transición justa. Como os he comentado, es uno de los epígrafes importantes porque esta revolución que se está produciendo, ¿vale? En el ámbito industrial y en el ámbito de todas las actividades va a conllevar que haya actividades que sufran cierres o reconversiones, como podéis ver en el final de la presentación, por lo cual habrá que dar apoyo económico por parte de la administración en este sentido. Por lo cual, las empresas o actividades económicas que se vean afectadas por esta transición, pues pensar en actividades económicas ligadas como hemos podido ver, pues recientemente las centrales térmicas, etcétera, pues están afectadas por esta transición y evidentemente se van a desarrollar políticas para que no provoquen afecciones a pues estas actividades o que desarrollen o que se produzca la incorporación del personal a nuevas actividades. Como veis, está en el título 6 de la ley. Este apartado ya es más importante, ¿vale? Sobre todo para aquellas empresas que trabajen con la administración. Como veis, se desarrolla en el artículo 31 de la ley y se prevé la inclusión de pliegos de contratación, en los pliegos de contratación de criterios de adjudicación vinculados al cambio climático y prescripciones técnicas que establezcan la reducción de emisiones y la huella de carbono, ¿vale? De momento, lo que nos marca la ley es que aparecen dos tipologías citadas en la ley, que son criterios de adjudicación y, como veis en la siguiente presentación, prescripciones técnicas, ¿vale? Pero esto está pendiente también pensar, como todo el articulado anterior, pendiente de una definición más clara. Entonces, está pensado sobre todo para, como veis, para redacción de proyectos, contratos de obra y concesión de obra. Deberán incluir dentro de esos criterios de adjudicación algunos de los siguientes, ¿vale? Pero pensar que todo esto tiene que estar redactado de forma más clara y lo iremos viendo al final de la presentación. Tendrán requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten,
ahorro y eficiencia energética que propicien pues, niveles mejores de aislamiento térmico en las construcciones, uso de materiales de construcción sostenibles, medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero u otros contaminantes en las diferentes fases de construcción de la obra pública y medidas de adaptación al cambio climático, incluyendo también la minimización en la generación de residuos. Y como ya saltando estos criterios de adjudicación, como prescripciones técnicas, podrán añadirse algunas de las siguientes. Pues, por ejemplo, que la madera que se utilice en esas construcciones proceda de bosques gestionados de forma sostenible, atendiendo a su huella ecológica. O que conlleven actuaciones de repoblación forestal con especies autóctonas como medida compensatoria. Pensar que luego, cuando podamos ver el tema del cálculo de la huella de carbono, nosotros tenemos dos formas: reducir esos consumos, como se hablaba antes, para reducir las emisiones, o a su vez tenemos, ya se prevé incluso por lo que hasta ahora estaba en vigor en la legislación, que haya medidas de compensación. O sea, si yo emito una serie de CO2, pues por ejemplo hago una repoblación forestal y eso me permite compensar esas emisiones que estoy realizando a la atmósfera. ¿Vale? O sea, habría dos medidas. Una, dijéramos, la que puedo actuar sobre mis propias instalaciones para mejorar esa situación y reducir esas emisiones. Y dos, sería, pues yo puedo llegar a un grado en que yo no soy capaz de reducir más y entonces tengo que mirar esas medidas compensatorias, ¿vale? Entonces, ya veis un poco que vamos a repetir soluciones en diferentes apartados de lo que es la propia presentación o de lo que todavía pues, nos presenta la ley. Entramos también en esas obligaciones de información, ¿vale? Esto ya es una obligación dentro de las que hemos comentado anteriormente, pues sería obligaciones para empresas ya de mayor tamaño, de mayor calado, como podéis ver en el título en la parte superior. Entidades cuyos valores estén admitidos a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras, reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño. ¿Qué quiere decir esto de obligaciones de información? Bueno, pues que estas entidades lo que tendrán que hacer es presentar un informe de carácter anual donde haga una evaluación de ese impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por su actividad, ¿vale? A partir del 2023, o sea, dentro de 2 años, las entidades de crédito deben publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo de inversión, ¿vale? Luego también dentro de estas propias sociedades, como una tipología especial, ¿veis? Estas sociedades que formulen cuentas consolidadas y sociedades que no formen parte de un grupo consolidable, etcétera, etcétera, no voy a citar todo, lo que tienen que hacer es presentar ese informe de carácter anual y, como veis, además, la obligación es que ese informe tiene que ser público y aparezca en la web corporativa de esas sociedades, ¿vale? Sería cumplir lo que hablábamos antes de ese informe de carácter anual, pero estos además tendrán que hacerlo público a través de su web corporativa. ¿Qué contenidos tiene ese informe? ¿O qué nos dice la ley de momento que tendrá como contenidos informe? Pensar que también está en desarrollo, ¿vale? Y como repito, al final de la presentación veremos los plazos en los que teóricamente nos marca la ley para el desarrollo de estos contenidos, ¿vale? Para que nos los formulen de una manera concreta y nos digan el qué, cómo, cuándo, etc. Pues aquí los veis, ¿vale? Ese contenido sobre informes de estimación de impacto financiero tendrá que contener la estructura de gobierno de la organización, ¿vale? Incluyendo la función de los distintos órganos que desempeñan en relación con la identificación, evaluación, gestión de riesgos y oportunidades. O sea, a todos aquellos que conozcáis los sistemas de gestión, vais a ver que esta norma es muy parecida a lo que es la Ley 31 del 95. O sea, utiliza un lenguaje más parecido a lo que es el lenguaje de una norma tipo ISO que lo que es una norma o lo que es una ley o un reglamento característico. No utiliza un lenguaje
más o menos, por decirlo así, hablando un lenguaje sencillo, legal, sino que incluso utiliza un lenguaje pues que aquellos que conozcáis sistemas de gestión os va a sonar, sobre todo la terminología de riesgos y oportunidades, ¿no? Luego tendrá un enfoque estratégico, también es un principio fundamental dentro de los sistemas de gestión que citaba anteriormente, tanto en términos de adaptación como de mitigación de entidades para gestionar riesgos financieros asociados al cambio climático, ¿vale? O sea, lo primero que hacemos es definir esos riesgos y oportunidades que tengo yo con el cambio climático y luego hacer una planificación para gestionar esos riesgos financieros que hemos citado, ¿vale? Y pensar que, igual que los sistemas de gestión, yo pienso en el presente y en el futuro. O sea, en cómo va a evolucionar esos condicionantes climáticos, tanto en la actualidad como dentro de unos años, ¿vale? Tendríamos esos impactos reales y potenciales de esos riesgos y oportunidades asociados al cambio climático, ¿vale? Esa evaluación, dijéramos, del riesgo y la oportunidad que deberemos realizar en todas estas entidades para luego establecer para luego asociarlo a esa planificación financiera. Luego, los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos relacionados con el clima y cómo estos se integran en su análisis de riesgo de negocio global y su integración en toda la gestión del riesgo total de la organización. Y como veis, hay un aspecto muy interesante que nos puede ser como una pequeña aviso a navegantes para lo que luego entraremos a calificar, que será el apartado siguiente, que será el que hablemos de huella de carbono, porque hace una primera introducción que luego veréis que difiere un poco de la situación actual que tenemos sobre el cálculo de la huella de carbono para la inscripción, ¿no?, que hay actualmente. Dice, las métricas y escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático y en el caso que se haya calculado el alcance 1, 2 y 3 de su huella de carbono. Hasta ahora, os adelanto, en la inscripción que había voluntaria en el tema de huella de carbono, tú podías, como organización, hacer el cálculo sobre el alcance 1 y 2, que es el más fácil de realizar. El alcance 3 es siempre más complicado, ¿vale? Porque los datos son más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, el alcance 1 siempre está relacionado pues con los consumos, por ejemplo, o sea, las emisiones que realizan mis calderas, o sea, son las emisiones directas. El alcance 2 sería, por ejemplo, ya emisiones indirectas, pero tiene que ver con una cosa muy fácil que podemos tener todos muy controlados dentro de nuestra organización, que es el consumo eléctrico, y eso tengo la factura, ¿vale? Luego tengo un factor de conversión y con ese factor de conversión voy a hallar el cálculo. Pero el tipo 3, ¿vale?, implica muchísimo más trabajo, porque implica, por ejemplo, calcular los desplazamientos que tienen los trabajadores a los puestos de trabajo, el cálculo que supone la gestión de residuos, los viajes, por ejemplo, de marketing, etcétera, que realiza la organización, en fin, toda una serie de cálculos muchísimo más complicados que supone los alcances unidos. Entonces, como veis, ya hace una primera cita para que las organizaciones sobre aviso a navegantes de que vamos a tener que trabajar más y que probablemente el escenario en la huella de carbono va a ser similar. O sea, que tengamos que calcular esos tres alcances a futuro a las organizaciones que se ven afectadas. Bien, entramos en el tema de huella de carbono que os citaba anteriormente. Ahí aparece en la disposición final 12ª, habla del tema de cálculo de huella de carbono. Por lo cual, lo primero que nos dice la ley es muy sencillo. La ley nos dice que va a haber un real decreto en el cual se va a establecer una tipología de empresas, ¿vale?, que deberán calcular y publicar su huella de carbono. O sea, nos sacarán un real decreto donde aparece un listado de empresas que tendrán que realizar obligatoriamente, ¿vale?, no voluntariamente como es en la actualidad, ¿vale? O sea, que aquí sí que es un cambio total. Tendrán que calcular de forma obligatoria
esa huella de carbono. Y no solo calcular lo que es huella de carbono, sino, como veis en el apartado siguiente, elaborar y publicar un plan de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero asociado a lo anterior, ¿vale? Entonces, ese plan tendrá que contemplar un objetivo a un plazo de 5 años, ¿vale? Pero, evidentemente, ese Real Decreto nos va a definir varias cosas. Primero, la periodicidad en la cual tendré que realizar ese cálculo e incluso qué elementos tendré que utilizar para la realización de ese cálculo. Actualmente, ¿qué tenemos? Actualmente la norma, como veis, es de 2014, es un Real Decreto, pero como os decía, la diferencia con todo lo anterior es que era una inscripción voluntaria, o sea, pasamos de lo voluntario a lo obligatorio, y eso sí que es importante. Como veis, otro tema que puede surgir es que era recomendable el tipo 3 y aquí, por lo que nos da muestras la ley, probablemente el alcance 3 se convertirá en obligatorio para todas estas entidades que tengan que realizar ese cálculo. Sí que estableció una periodicidad, ¿vale? Que todavía no se ha determinado, pero la periodicidad actual era anual, ¿vale? O sea, siempre vamos a año vencido. Y luego también tendríamos que elaborar ese plan de reducción que también hace hincapié, ¿vale? ¿Cómo lo podíamos calcular? Bueno, pues actualmente se reconocían verificaciones realizadas por entidades acreditadas que normalmente lo realizan por la ISO 14064, pero hay otras normas reconocidas que nos sirven para la realización del cálculo, ¿vale? Vamos a entrar ya en el final de la presentación y simplemente lo que vamos a citar en estos próximos pasos es cuando, dijéramos, nos van a definir de forma más clara todo esto que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Aquí veis en los titulares es el plazo que se ha fijado por parte de la Administración para que vaya saliendo toda esta normativa que nos va a definir esos criterios que no están claros todavía en la ley, ¿vale? O sea, el cómo tendré que hacer las cosas. En primer lugar, tiene que salir ya el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que está en borrador. El borrador se puede buscar en Internet y lo tenéis a vuestra disposición, y que incluirá como eje principal la economía circular. También es bastante fuerte las medidas que toma con respecto al plástico, con los envases, ¿vale? También en un año, ¿qué tendremos? La publicación de ese catálogo de prestaciones en cuya contratación tendremos que tener en cuenta esos criterios de lucha contra el cambio climático, o sea, lo que veíamos también en el apartado anterior. Esto en un año. En 2 años saldrá también un Real Decreto que define el contenido de esos informes sobre estimación de impacto financiero que hemos visto los epígrafes también anteriormente. Quizás lo que nos interese más es lo que estamos viendo ahora, que también en el plazo de un año aparecerá ese Real Decreto que defina qué tipologías de empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono y esos planes de reducción, ¿vale? Y así los términos iniciales a cuales dicha obligación será exigible. Y por último, y no menos principal, también va a haber alguna afección a lo que es por parte de la fiscalidad verde, ¿no? Que también habéis oído hablar mucho en la empresa. En 6 meses el Gobierno constituirá un grupo de personas expertas para evaluar esa reforma fiscal. Entonces, todos estos plazos de los 6 meses, año o 2 años es a contar a partir de mayo de 2021, que es cuando es la publicación de la ley, ¿vale? Os dejo ahora con Beatriz para que os comente. Muchas gracias, Alberto. La verdad que ha sido de gran interés. Bueno, como habéis visto, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética es una ley de calado que va a obligar a las empresas a avanzar en la sostenibilidad ambiental y crear pues, nuevas estrategias. Creemos que para asegurar un correcto cumplimiento de la legislación y normativa ambiental puede ser de gran ayuda nuestra herramienta Aqualegal que os queremos presentar para que seáis conscientes de las posibilidades que tenemos.
Qualegal es una solución para el control de legislación ambiental, entre otro tipo de legislación. Al final no deja de ser un software de compliance para tener controlado todos los requisitos legales de medio ambiente, prevención de riesgos, seguridad industrial, alimentación. Se trata de una solución online para identificación y actualización de la legislación que aplica a una empresa, ¿vale?, mediante un diagnóstico personalizado anterior, y permite su evaluación e incorporación de evidencias. Sí que me gustaría enseñarosla brevemente, ¿vale? Es una solución que, como os digo, está online. Accederíamos a nuestro listado de identificación de requisitos legales que pues filtraríamos en la legislación que nos interesara, por ejemplo, legionelosis, pues bueno, saldría la legislación aplicable, ¿vale? Tendríamos distintas formas de buscar. Si vamos en concreto a la ley que estamos hablando, ¿no?, 7/2021, pues podríamos acceder directamente a su ficha de identificación, en el que pues veríamos la ley que nos aplica, los requisitos que nos aplican, y podríamos introducir aquí las distintas evaluaciones que vamos haciendo de la ley. Por ejemplo, en el tema de huella de carbono, que nos está comentando Alberto, pues bueno, podríamos ver si tenemos o no tenemos implantado este tema, o ver en qué proceso estamos en otro tipo de información, como puede ser la información de la administración pública, ver si estamos o no estamos trabajando en reportar todo este tipo de información que nos facilita. Entonces, bueno, simplemente para que la conozcáis, que sepáis que existe y que pues estaríamos encantados de poder enseñárosla en más detenimiento. Por nuestra parte, acaba aquí el webinar y sí que nos gustaría pues dejar que pudierais plantear algunas preguntas, ¿vale?, que quisierais lanzar. Como sabéis, tenéis el apartado de preguntas, también tenéis el chat para lanzar cualquier pregunta que os interese y, bueno, pues las contestan. Ahora, Alberto, deseoso. Vamos un poco justo, nos hemos pasado la media hora, pero bueno, por lo menos un par de preguntillas sí que nos gustaría poder responderos. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Venga, animaros. Bueno, nos pregunta, la primera pregunta, ¿nos vais a mandar la presentación? Sí, la vamos a mandar, ¿vale? Vamos a mandar a todos la presentación y la grabación del vídeo. Ya os digo porque nuestra finalidad al final aquí es sobre todo informar para que estéis al tanto de esto. Vale, nos preguntan qué alcances se refieren actualmente para la huella de carbono y qué incluyen estos alcances. Vale, una pregunta más concreta. Vale, pues actualmente, tal y como os he comentado, lo que define el Real Decreto actual, que como os decía es de inscripción voluntaria, no es obligatorio como lo que nos marca la ley actual, permite desarrollarlo con dos alcances, con el alcance 1 y con el alcance 2. El alcance 1 es para emisiones directas y el alcance 2 sería para lo que son emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico. En el alcance 1, por ejemplo, pues tendríamos el tema de si tenemos calderas, pues serían esa tipología de emisión, y si tenemos, por ejemplo, pues los aparatos de aire acondicionado, ¿vale? Pues serían los cambios de gases, o sea, las pérdidas de gases que tuvieran, de refrigeración que tuvieran esos equipos de gas. También incluiríamos ahí, por ejemplo, el consumo de los vehículos que pudiera tener esa empresa asociado a las emisiones. Evidentemente, nosotros calculamos, o sea, disponemos del consumo de esos vehículos y de atraer a través de factores, lo que se hace es hacer una conversión para calcular la emisión que tienen esos vehículos, ¿vale? Entonces, para eso, pues, se utilizan calculadoras, o sea, así de sencillo. El 3, que es el alcance que os digo que era más difuso, es voluntario actualmente. Muy bien. Y podría ser, pues, esos residuos, desplazamientos de trabajadores, etcétera. Vale, pone también aquí, ¿cuándo se conoce las instalaciones que se ven obligadas al cálculo de huella de carbono? Pues, como os he comentado, y eso lo podéis ver en la presentación, en el tercer apartado, aparecerá, en teoría, la legislación, si contáis mayo, pues tendría que ser como muy tarde en mayo del año que viene. Vale. Otra pregunta, ¿es una ley amplia para vehículos como para todo tipo de industrias, verdad? Sí, o sea, en principio
pensar que lo que se hace es una revolución industrial en todo el sentido. Entonces, lo que estamos hablando es la descarbonización de todos los sectores, ¿vale? Entonces, eso conlleva que puede afectar a cualquier tipología de empresa. Pensar que si entre las empresas, por ejemplo, de construcción que trabajan para la administración, entre empresas que tengan que realizar el cálculo de huella de carbono, empresas que tengan vehículos y los tendrán que actualizar porque por el tema de ese límite de emisión que hemos visto que para el 2050 tenían que desaparecer todos esta tipología de vehículos. En fin, yo creo que al final cualquier tipología de empresa o organización se va a ver afectada en mayor o menor grado por lo que nos dicta esta ley. Se puede utilizar para el cálculo de huella de carbono. La más habitual y que se está utilizando actualmente es la 14064, ¿vale? Es una ISO, sí, del 2018. Entonces, esta es la norma más habitual. Nosotros también realizamos el cálculo de la huella de carbono, pero como os decía, hasta ahora la inscripción era voluntaria y entonces dijéramos que alcanzabas dos resultados. Primero, tenías la certificación por parte de la entidad verificadora y luego también tenías el registro. Entonces, la empresa podía presentar, dijéramos, dos sellos, el de la entidad verificadora, las habituales de certificación, y el sello que da el Ministerio tras su inscripción, ¿vale? También dependiendo un poco de si realizas el cálculo o realizas más acciones, ¿no? Como es la compensación que hablábamos anteriormente. Vale, bueno, con esto habría más preguntas que las responderemos personalmente. Comentaros que Qualitas está aquí para apoyaros en todo lo que es la transición al cambio climático y transición energética, que podéis contar con nuestro experto Alberto Marco, que además alguien preguntaba su correo electrónico, ahora lo pondremos, que está en la última página, para cualquier tema de consultoría para aplicar las disposiciones legales de esta ley, lo que lo va a desarrollar, para adquirir nuestra herramienta Aqualegal para la identificación y evaluación de requisitos legales, o workshop a medida para cálculo de huella de carbono, que vamos a lanzar un workshop específico online para todo el tema de ayudar a las empresas a cómo se calcula este tema de huella de carbono, o bien para cualquier diagnóstico de nivel de cumplimiento en materia normativa y legal, entre otros, ¿vale? Pues que nos tengáis en cuenta. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos, Beatriz Lafuente y Alberto Marco, nuestro especialista en temas ambientales, y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Una corrección simplemente al correo que es con minúscula la primera. Así es verdad. Pero bueno, nada. Pues gracias por vuestra atención también por mi parte y un placer haber estado con vosotros. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los asistentes. Ahora saldrá una pequeña encuesta que si nos la rellenáis, la verdad nos hacéis un gran favor. Y bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y esperamos veros en próximos webinars. Tened un buen día.